Hoy en Diálogo nos acompaña Rafael Jerez, él es miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa, para hablar sobre este tema del Código Penal. Buenas noches, abogado. Ante todas estas denuncias que se han dado por actos de corrupción, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, ¿podrían salir libres bajo fianza los que lo han cometido? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlo, Carlos, nuevamente después de hace algunas semanas. Como usted lo dice, bueno, ya en 2 días entra en vigencia el nuevo Código Penal. Lastimosamente el Congreso Nacional no ha tenido la voluntad política, por un lado, de escuchar a los sectores de sociedad civil que han presentado y han reclamado también la realización de reformas a su contenido, y por otro lado tampoco miramos voluntad de extender la vigencia y en ese momento pues dar espacio a la reforma. Como usted lo dice, al entrar en vigencia el nuevo código es autoaplicable. Esto quiere decir que es obligatorio tanto para las autoridades como para los ciudadanos su cumplimiento, y al haber la aplicabilidad de ciertas de sus disposiciones, hay personas que han sido condenadas y otras que están siendo procesadas que van a verse beneficiadas de sus disposiciones, entre ellas la posible reducción de penas. Abogado, ¿qué se podría hacer para evitar esta situación tan compleja a unos días para que este cuerpo jurídico pueda aplicarse? Mire, esa pregunta es complicada porque uno, bajo la sinceridad que uno tiene que tener con la ciudadanía, lastimosamente vivimos una democracia representativa cuyas instituciones han sido, pues, su función degenerada, ¿no? Con esto me refiero a que al tener un Congreso Nacional integrado por diputados elegidos directamente por la ciudadanía, y ante esa representatividad el deber de ejercer una función parlamentaria con la más alta investidura, lo que han hecho es justamente transgredir y degenerarla. Y con esto contesta su pregunta diciendo que en estos momentos el único que puede primero cambiar el contenido del código o extender su vigencia es el Congreso Nacional. No hay otra autoridad más que el Congreso que puede tomar una decisión al respecto. A los ciudadanos lo que nos compete es seguir denunciando. Yo creo que la ciudadanía ha hecho un buen trabajo, tanto las organizaciones de sociedad civil como el ciudadano en particular, en denunciar cuáles son las falencias del código, qué es lo que se tiene que mejorar y cómo mejorarlo. Y creo que eso mismo ha ayudado a evidenciar que en este tema los diputados prácticamente están por sí mismos, y los intereses que tienen detrás, que son justamente quienes promueven la entrada en vigencia del código. Y esto, más allá de que, claro, no es beneficioso para el Estado de Derecho ni para la gobernabilidad del país su entrada en vigencia, pero nos deja en claro realmente a quienes representan los diputados, y eso creo que debe ser una lección aprendida para la ciudadanía, para futuros proyectos de ley que pasen por el Congreso, pero también para el ciclo electoral que se avecina para 2021. ¿Cree usted que lo más correcto podría ser una ampliación de la vacancia de la ley o se derogue en su totalidad? Yo creo que lo más correcto es ampliar la vacancia. La Corte Suprema de Justicia ha establecido en sus opiniones que la vacatio legis procede y su extensión procede en diversos escenarios, pero dos fundamentales es cuando un cuerpo normativo no ha sido socializado lo suficiente y cuando todavía proceden reformas a su contenido. En este caso miramos que ambos escenarios se cumplen a cabalidad, especialmente el relativo a las reformas. Hasta el momento el Congreso Nacional solamente ha hecho 3 reformas, y 2 de ellas que no cumplieron con los estándares, por ejemplo, las recomendaciones de Naciones Unidas. Entonces, y esas 3 reformas, valga la aclaración, fueron hechas en diciembre y en febrero, y fueron derogaciones a disposiciones de grupos en particular. Realmente no obedecen a reformas eh, estrictamente necesarias. Entonces, bueno, yo creo que eso, como le digo, es justamente una lección aprendida, pero sí se debe ampliar la vacatio legis. La demanda del CNA de que se abrogara es válida, pero recordemos que para eso se necesita todavía más consensos y más voluntad política, porque requeriría la presentación de un nuevo proyecto de ley. Este Código Penal se introdujo al Pleno entre 2015 y 2016. Eso quiere decir que es un plazo casi de 3 a 4 años su discusión y aprobación. Entonces, en términos pragmáticos, es muy difícil que el Congreso Nacional acceda a eso,
y por ende creo que al ampliar la vacatio legis quizás por lo menos 6 meses a un año y que realmente se abran los espacios de un diálogo sincero y abierto, entonces ahí se pueden hacer todas las reformas que se han sugerido, porque creo que hasta este punto tenemos suficientes propuestas con mucha perspectiva del derecho nacional e internacional que el Congreso Nacional puede tomar en cuenta para construir un mejor código penal. Como organizaciones de la sociedad civil y además la ciudadanía, ¿qué debe de hacer en este momento, abogado? Continuar pronunciándose en redes sociales. Yo creo que tomando en cuenta que estamos, bueno, atravesando una pandemia que ha tenido efectos devastadores, ya ustedes pues mencionaron en su primera nota el tema de las adquisiciones realizadas por Inves. Naturalmente eso y la restricción en el ejercicio de los derechos fundamentales es un impedimento para la realización de protestas sociales de manera presencial, pero eso no impide que el ciudadano se haya manifestado en redes sociales y yo creo que eso ha tenido un efecto bastante claro con respecto al Congreso Nacional y creo que el ciudadano lo tiene que seguir haciendo. Es lo único que podemos hacer respetando el confinamiento y obviamente cuidando la salud de los demás, pero haciendo uso de nuestros derechos. Y cuando se regrese a una circulación un poco más fluida en las calles, entonces, bueno, considerar otros mecanismos de expresión ciudadana dentro del límite de la protesta social pacífica. Y, como le digo, nunca soslayar que pronto iríamos a un proceso electoral y eso incidirá mucho en la integración del nuevo Congreso Nacional, siendo este Congreso el que va a tener, el que se avecina para el próximo periodo de gobierno, el que va a tener a su cargo la elección de una Corte Suprema de Justicia, un nuevo fiscal general, inclusive, si no me equivoco, nuevos órganos electorales también. Entonces, por eso también yo creo que es importante que la ciudadanía tome estas experiencias, no se olvide de ellas, siga pronunciándose, pero también ejerza el sufragio, es decir, un voto informado, ¿no? Bien, muchas gracias, abogado, por habernos atendido. Gracias a ustedes por el espacio, estaremos en comunicación. Así es, muchas gracias. Agradecemos al abogado Rafael Jerez por habernos atendido en diálogo en relación a este tema, que sabemos que estamos en medio de la pandemia, sabemos que estamos, pues están descubriendo algunos supuestos actos de corrupción, pero también pues tenemos el Código Penal que ha sido cuestionado por más de 4 años y que podría entrar en vigencia este próximo jueves de no existir una determinación diferente por parte del Congreso Nacional, en donde se podría ampliar la vacatio legis, que sería, de acuerdo a lo que nos ha dicho el abogado Jerez, sería la solución más inmediata para seguir en este análisis y seguir exigiendo que se hagan las reformas, algunas situaciones como las que apuntábamos al inicio, de que aquellas personas que estén involucradas en actos de corrupción puede ser pues inmediatamente beneficiados, si se quiere, con la entrada del nuevo código. Así que vamos a estar atentos de ello.